Hoy vamos a continuar con el mensaje de ayer. Les dije ayer que vamos a entrar a la sección del capítulo 8 al 10. Sección del 8 al 10. Del capítulo 8 de Hebreos y versículo 1 hasta el capítulo 10 y versículo 18. Esta sección cubre todo lo relacionado con la salvación que podemos obtener a través de nuestro sumo sacerdote Melquisedec. Gracias, ya se conectó mi hermana Vicky Manjarres, también mi hermana Adrix Talita. Muy buenos días, dice, Dios le bendiga grandemente, Pastor Carrillo. Muchas gracias, hermana Adrix. Gracias que ustedes están siempre pendientes a esta su programación. Llega también mi hermana María Teresa Cervantes Navarro, también mi hermana Marta González. Muy bien, entonces les dije que hoy vamos a entrar en la sección del capítulo 8 de Hebreos hasta el capítulo 10 y vamos a estar usando varios mensajes para desarrollar estas lecciones. El título de hoy es Un ministro celestial con un ministerio más excelente. Repito, un ministro celestial con un ministerio más excelente. Este es el mensaje número 54 de Hebreos. Queremos ver que nuestro Cristo es maravilloso porque nuestro Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, intercede siempre por nosotros. Vamos a chequear el volumen para que no nos vaya a agarrar con poco volumen. Creo que no. Estamos bien con el volumen, se oye perfectamente, no hay quejas. Aleluya. Muy bien. Hoy veremos la visión más elevada de nuestra salvación completa. Con este mensaje de hoy queremos ver algunas comparaciones sorprendentes entre Hebreos y Romanos. Aunque estos dos libros, cada uno tiene su punto de vista en lo que concierne a los creyentes, es decir, nos muestran a los creyentes desde dos perspectivas diferentes. Sin embargo, estos dos libros son similares. Un punto principal para mostrar su similitud es que Romanos nos presenta la salvación completa que Dios efectúa. Dicha salvación incluye la redención y el que seamos salvos completamente en su vida. Se recuerda cuando estudiamos Romanos, ¿verdad? Que empieza desde que somos redimidos hasta que nosotros somos salvos completamente por su vida, impartiéndose el Señor mismo como vida desde el momento inicial, desde que somos regenerados, hasta la glorificación. Eso nos lo presenta el libro de Romanos. Luego en Hebreos se nos presenta lo mismo, pero visto desde otro ángulo para llevarnos al lugar santísimo. En este libro nosotros vemos a Cristo no solamente como nuestro capitán, sino como nuestro precursor de nuestra salvación, y Él de esa manera nos está guiando a todos los hijos de Dios hacia su gloria. Nos lo ponen como el sacerdote, el sumo sacerdote, llevándonos hasta el lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Que ambos libros tienen el mismo mensaje, pero presentado desde dos diferentes ángulos. Romanos, desde nuestra regeneración hasta que nos transforma en vida el Señor para ser los hijos gloriosos de Dios. Luego tenemos en Hebreos que nos lleva el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec hasta la presencia misma de Dios en los pasos del tabernáculo, del atrio al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo en Cristo. Entonces yo quiero que se den cuenta porque en esta semana que pasó el hermano Humberto, Humberto de ahí de Ocotlán puso, dijo, ahora puedo ver que no solo la cruz es necesaria para nuestra glorificación. O sea que hemos hablado, ¿verdad? Que
la cruz es para que se muera la carne, pero resulta que eso solo es un aspecto. O sea que la cruz tiene un aspecto para nuestra carne, pero hay otro aspecto para nuestra carne porque está en otro libro. Está en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, la manera que en nosotros se muere la carne es por medio de la ministración del sacerdote según el orden de Melquisedec, que es llevarnos al lugar santísimo. Pero noten ustedes que son complementos. Un libro complementa a otro, porque en Romanos se nos dice a nosotros que debemos de ser transformados. Se nos dice que somos los hijos gloriosos de Dios y que Dios va a trabajar su vida en nosotros, pero no se nos dice cómo. En cambio, en Hebreos se nos dice cómo. O sea que haciéndonos uno con el sumo sacerdote para entrar al lugar santísimo, siendo Él nuestro precursor, eso nos va a llevar a la madurez. Entonces es muy importante que veamos esos puntos para que no vayamos a estar muy escasos en nuestras explicaciones. Nuestras explicaciones deben de ser muy amplias y basadas siempre en todo el consejo de la palabra de Dios. A medida que vamos estudiando es que nosotros vamos descubriendo que hay muchos aspectos. Amén. Así que gracias, hermana María Teresa Cervantes. Ella ya compartió su página. Compártela tú también, hermano. Compártela porque es posible que hoy no nos vean algunos, porque todos están acostumbrados a vernos a las 11 de la mañana en México y algunos hasta mediodía en Guatemala, en Centroamérica. Pero hoy, pues, por alguna razón tuve que cambiar la programación, pero aquí estamos. Muy bien. Entonces vamos a entrar al primer punto que queremos tocar hoy, porque hoy tenemos un maravilloso mensaje acerca de este tema de el ministro celestial. Recuérdate siempre que nosotros tenemos un ministro celestial que tiene un ministerio más excelente. Ahora, ¿cuál es el significado apropiado para este título? El ministro celestial que tiene un ministerio más excelente. Yo creo que entre muchos de nosotros no podemos responder lo que es el ministerio celestial. Hemos visto que existen dos aspectos del sacerdocio de Cristo y que existen también dos secciones en su ministerio. Ya vimos que Él tiene el sacerdocio arónico sobre la tierra y el sacerdocio real y divino en el cielo. ¿Verdad? Es muy importante que nosotros eh, veamos esos dos aspectos. Un sacerdocio arónico sobre la tierra y un sacerdocio real y divino en el cielo. Por supuesto que esas cosas están en nuestro espíritu, porque tenemos el aspecto económico de Dios, que es la parte que se ve. Él está en el trono, Él está ministrando en el santuario celestial, pero esencialmente Él está en el trono de nuestro corazón. Él está aquí. Entonces nosotros tenemos que aprender a explicar bien la palabra de Dios. Como por ejemplo, cuando nosotros entendemos el sacerdocio arónico, que es presentarse Cristo a sí mismo como ofrenda por el pecado. Nosotros sabemos que esa parte corresponde a algo que sucedió aquí en la tierra, ¿verdad? O sea que el Señor Jesucristo aquí en la tierra se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya en otros mensajes explicamos que el aspecto de Cristo como el Cordero es que Él murió como hombre, como una ofrenda por el pecado, un hombre perfecto. Por eso en la ley escogían los animalitos que estuvieran perfectos, que no tuvieran ningún defecto para poderlos sacrificar para cubrir los pecados del pueblo.
Entonces, tenemos ya bien claro que Cristo fue presentado como un cordero. Hablábamos que no fue Dios el que murió en la cruz, sino Cristo como el cordero. Dios como el cordero es un hombre, es una ofrenda. Pero hay algo también que debemos de entender, y es que Cristo resucitó aquí en la tierra. Aquí se llevó a cabo su resurrección. Ahora noten por qué estos aspectos son importantes entenderlos en una amplitud, entenderlos bien para explicarlos bien. Cristo siendo Dios no murió como Dios, sino que murió como cordero. Yo lo expliqué con la figura de Abraham y la presentación de Isaac en el altar y el corderito que estaba trabado ahí en la higuera, ¿ok? O perdón, no en la higuera, en la zarza. Ok, entonces entendemos que Cristo como cordero es la ofrenda por el pecado. Pero ahora tenemos a Cristo como el primogénito en resurrección. Ahora fíjese que como primogénito, lo tenemos como cordero y como primogénito. Ambas cosas sucedieron aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo resucitó Él? ¿Cómo resucitó Él? Fíjese que esto es precioso entenderlo. Porque si Él murió como ofrenda por el pecado como cordero, ahora, nunca perdió Él su esencia de ser el Hijo de Dios, de ser Dios, pues. Entonces veamos que en la resurrección, Él es resucitado por el poder de Dios. O sea que, aunque, aunque Él es cordero, aunque Él es un hombre para ser presentado como ofrenda, Él nunca dejó de ser Dios. Él era Dios, pero no fue Dios el que murió en la cruz, sino el cordero. Y no fue Dios el que resucitó, sino el primogénito, porque ahí nos incluye a nosotros. Nosotros somos primogénitos con Cristo y resucitamos aquí en la tierra. La resurrección se lleva a cabo aquí en la tierra. Por tanto, Dios, pasado por el proceso de muerte y resurrección, es el Dios hombre, el Dios que adquirió una humanidad para la eternidad. O sea que esta humanidad que Dios adquirió en muerte y resurrección, porque para morir tuvo que haberse encarnado y para resucitar tuvo que haber sido un hombre con cuerpo físico. Entonces, la experiencia de Dios en él como cordero y como primogénito es muy importante entenderla. Yo espero que con esta pequeña explicación tú entiendas entonces que ahora tenemos un ministro celestial, un sacerdote, un sumo sacerdote celestial, que tiene sus dos aspectos, su aspecto arónico y su aspecto real y divino en el cielo. Sin embargo, antes de abordar este tema, yo quisiera añadir algo más acerca de la comparación entre Hebreos y Romanos. Vamos a comparar. ¿Se recuerdan ustedes? En Romanos 5, nosotros vemos que el pecado es eliminado. En el mismo capítulo 5, al seguir leyendo, vemos que la muerte es eliminada, pero cuando llegamos al capítulo 8 y versículo 2, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense pues. Así que en el capítulo 8 también vemos el aspecto del pecado y de la muerte. Luego en el 8:6 nos dice que la mente puesta en la carne es muerte. Y cuando llegamos a la segunda mitad de Romanos 8, ya no se menciona más el pecado y la muerte. Pero, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos en el capítulo 8 el gemir, la vanidad, la corrupción y la esclavitud. Ahora, ¿qué son estos? Hermano, ¿qué es el gemir, la vanidad, la corrupción y la esclavitud? Esos no son el pecado y la muerte, son los efectos producidos por la muerte. Ahora, yo quiero que ustedes sepan, se han escrito cientos, quizá miles de exposiciones
acerca de Romanos. Hay muchos escritores respecto a Romanos y ellos han sido eruditos, muchos de ellos que han escrito respecto a Romanos. Pero yo les puedo asegurar que ninguno de ellos ha hablado del gemir, la vanidad, la corrupción y la esclavitud, las cuales son el resultado de la muerte. Ahora, fíjate que una cosa es vencer al pecado y otra cosa es vencer a la muerte. Pero otra cosa muy distinta es eliminar todos los efectos generados por la muerte. Romanos primero nos muestra la justificación de Dios, luego nos muestra la santificación de Dios y finalmente nos muestra la glorificación. En Romanos, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8, nosotros vemos los 3 pasos en los que Dios salva a todos los creyentes por medio de su economía divina. Esos 3 pasos son la justificación, la santificación y la glorificación. No muchos toman en cuenta los efectos producidos por la muerte. Siempre hemos creído que la muerte es un factor que nos confrontará al final de nuestra vida. Pero el problema es que los efectos producidos por la muerte están ya presentes. Están en nosotros, hermano, todo el tiempo. Si nosotros consideramos nuestra experiencia, nosotros nos vamos a dar cuenta los efectos que producen la muerte. Estas están con nosotros todo el tiempo, la corrupción, la esclavitud. Sí, somos esclavos de muchos malos hábitos. Igualmente, el gemir está con nosotros. Todos nosotros buscamos cómo entretenernos. Todos nosotros tenemos mucha vanidad. Todos nosotros somos personas que nos lleva a la corriente de la muerte. Los resultados de la muerte nos arrastran. Pero al final siempre tenemos una incógnita, ¿sí? Siempre nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el propósito de la vida del hombre? No hay muchos de nosotros que tengan victoria sobre la vanidad. La vanidad nos persigue a todos lados. ¿Se recuerdan ustedes del hombre más sabio? Aparte del Señor Jesucristo, el hombre más sabio, el sabio Salomón. Y él dijo que todo es vacío. Dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea que comparado con nuestro Dios, todas las cosas son vacías. Sin embargo, nosotros corremos en pos de muchas cosas vacías. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra corrupción, todo eso nos arrastra y son resultados de la muerte. Ok. Ahora, notemos pues porque nuestra lección es que tenemos un sacerdote. Vamos a leer Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esa palabra salvar perpetuamente tiene que ver con todo el tiempo, porque está bajo el contexto de que hay muchos sacerdotes humanos y que los sacerdotes humanos tenían que ser muchos porque se morían. O sea que ellos solo podían ministrar un tiempo al pueblo de Dios. La realidad es que Josefo en sus escritos nos dice que desde que el pueblo de Israel se formó y recibió la ley para el sacerdocio hasta la destrucción del templo, hubieron 83 sumos sacerdotes. 83, imagínense. Sin embargo,
cuando entendemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote que puede salvarnos perpetuamente, no tiene reemplazo. Desde que Cristo subió al trono y se quedó ministrando en el santuario celestial, no ha habido necesidad de cambiar sacerdote, ni se cambiará. Él es único. Él es Dios pasado por la experiencia de hombre para ser nuestro ministro celestial. Aleluya. Mira, qué precioso. Por eso dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiero que sepas, pues, que el sacerdocio divino es para salvarnos a lo sumo, es para salvarnos en una manera práctica. Él es nuestro capitán y nuestro precursor. Y nosotros tenemos que identificarnos con Él, hacernos uno con Él para alcanzar esa salvación perpetua, esa salvación completa, esa salvación a lo sumo. O sea que Dios te puede salvar. Fíjate, la salvación que Dios efectúa de acuerdo a su economía no es sólo para justificar, ni sólo para santificar, sino que también es para glorificar. Ahora, ¿qué significa ser glorificado? Todo nuestro ser será saturado y empapado con el sacerdocio divino de Cristo. Cuando todo nuestro ser haya sido saturado y empapado con su sacerdocio divino, nosotros habremos sido glorificados. Aleluya. El último paso de nuestra salvación es la glorificación. Ahora bien, la glorificación no consiste en salvarnos del pecado, ni tampoco salvarnos de la muerte. La glorificación nos salva de los efectos producidos por la muerte. Aleluya. Nosotros seremos liberados totalmente, hermano. Así lo registra Romanos. Seremos liberados totalmente de la vanidad. Seremos liberados totalmente de la corrupción. Seremos liberados totalmente de nuestro gemir. Y seremos liberados totalmente de la esclavitud de la vieja creación. Esto requiere la más alta salvación. Por eso vamos a leer otra vez Hebreos 7, del 25 al 27. Mire cómo dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Hermano, yo quiero decirte que es debido a la muerte que hay en nosotros que nosotros requerimos una salvación completa. Necesitamos una salvación completa. Y Cristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es capaz de hacer esto. Ya habíamos entendido que crucificando nuestra carne, ya habíamos entendido eso, que crucificando nuestra carne Dios tendría cuidado de nosotros para transformarnos. Pero hoy tenemos algo más profundo. Hoy tenemos que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, trabaja en una forma práctica y diaria en nosotros, porque esto es de morirnos diariamente, hermano. Antes que los hijos de Dios, fíjate, antes que los hijos de Dios se manifiesten gloriosos,
el postrer enemigo, que es la muerte, será totalmente destruido. Esa será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Leámoslo en Romanos 8:18. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Romanos 8:18. Dice, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjate, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Entonces, yo quiero que tú veas que Dios en nosotros sus hijos va a manifestar su gloria. Claro que va a manifestar su gloria, pero nos va a liberar de todo, de todo. Por eso aquí en el versículo 30 tú ves que dice, en el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso se llama ser salvos al máximo. Ser salvos al máximo. Ahora, fíjate bien porque el apóstol Pablo, que es el perito arquitecto y a quien Dios usa para instruirnos en una manera correcta, él tenía todos estos pensamientos muy, muy, muy claros. El apóstol sabía que desde aquí en vida, porque eso es lo importante de ver en la muerte de Cristo y su resurrección. O sea que el Señor Jesucristo esas cosas las logró aquí en la tierra. La muerte y la resurrección las logró Cristo aquí en la tierra. Son asuntos de aquí en la tierra. Claro que eso lo calificó para ser entronizado y puesto como sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero todo eso sucede aquí en la tierra. No vayas a creer que Dios te va a perfeccionar a ti cuando ya te resucite. Escucha bien, no esperes a eso. Claro que sí lo va a hacer, porque Él nos pastorea más allá de la muerte y se puede comprar aceite después de resucitado, el que no lo logró aquí. Pero todo es para lograrlo aquí. Los vencedores lo logran aquí. Los vencedores, con la ayuda de Dios, nosotros logramos todo aquí. Ser liberados totalmente de todo. Por eso el apóstol decía, prosigo al blanco, prosigo a la meta. No que ya lo haya logrado, porque Él nos dejó una clara lección de que nuestra transformación y nuestra ministración por medio de nuestro capitán y precursor, haciéndonos uno con Él como sumos sacerdotes, como primogénitos de Dios, nos va a salvar a lo sumo, nos va a llevar a una salvación completa, en donde se va a eliminar totalmente todo lo que es degradación, corrupción, esclavitud, vanidad. Todo eso va a ser eliminado, que es eliminar la muerte, porque la muerte tiene resultados y los resultados de la muerte son los que nos están afectando. Pero al quitarnos los resultados de la muerte está eliminada. Entonces, gracias a Dios que Dios nos está mostrando que todos nosotros podemos ser salvos de la muerte. Pero ¿quién nos salva de la muerte? Cristo. ¿Cómo? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso no lo sabíamos antes, de que Cristo nos puede liberar de la muerte como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nosotros creíamos que solo la cruz nos puede librar de la muerte, y es cierto que la cruz nos libera de la muerte, pero de los resultados de la muerte tenemos que ser liberados por Melquisedec, y eso es por intercesión. Por intercesión. Cuando tú participas de intercesión,
que es hacerse uno con Cristo en la intercesión, porque ese es el ministerio que Él está desarrollando en el santuario celestial. Si tú te haces uno con Él te está salvando todos los días. Él está intercediendo. Tus debilidades, tus vanidades, tu corrupción, Él está intercediendo. El Señor siempre está diciendo, míralo, Señor, mira a Gilberto, mira a Sonia, mira a Ricardo, mira a Ana, mira a Irma, mira a Nereida. Señor, míralo. Hermano, qué lindo, ¿verdad? Que tenemos un intercesor. Imagínate, tú aquí abajo con todas tus debilidades. Si hasta dice en Romanos 8 que ni sabemos cómo pedir, pero el Espíritu gime por nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu sí sabe qué es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos ser ministrados por el sumo sacerdote respecto a nuestras debilidades y el resultado de la muerte que poseemos. Ahora, fíjate pues, si tú eres tratado de todo lo que resulta de la muerte se elimina. Si tú le quitas el producto a la muerte ya no tiene nada más que producir en ti. Y entonces va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Porque el aguijón de la muerte, imagínate lo que hace. Pero gracias a Dios que aquí nosotros podemos ver el énfasis que hay para ser vencedores. Hermanos, el énfasis para ser vencedores, mire, hay tantos hermanos que tienen problemas en su matrimonio. Fíjese pues, hay hermanos llenos de problemas en su vida matrimonial, en su vida de hogar, en su vida de hijos, de padres, de empleados, de trabajadores, llenos de problemas. Y ellos creen que recibiendo consejería, que ellos van a ser librados de esos problemas. No, mi hermano. Ninguno puede ser librado ni por retiros, ni por, como le dijera, ni por consejerías, ni por cursos para ser victoriosos, no, hermano. Lo único que nos puede librar a nosotros es una vida indestructible. La vida indestructible de nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ministrada a nosotros por medio de intercesión, eso nos va a liberar de todo el resultado de la muerte en nosotros. Por eso nosotros tenemos que creer con fe que hay alguien que está intercediendo por nosotros. Cuando una persona se salva, es porque alguien ha intercedido por ella. Hay muchos hijos que han venido al conocimiento de Jesucristo porque sus mamás, sus abuelitas, sus papás interceden por ellos. Yo quiero, hermano, que seas impactado por la intercesión. Porque cuando Melquisedec se le apareció a Abraham fue porque Abraham estaba intercediendo por Lot para que no fuera destruido Lot junto con todos los impíos en Sodoma y Gomorra. Y eso complació a Dios, porque cuando uno se hace uno con el intercesor, escucha bien, cuando uno se hace uno con el intercesor, Dios va a operar. En el caso de Abraham, aunque Abraham saludó las cosas de lejos y vio allá en el horizonte toda la gloria de Dios y el trabajo que Dios haría. Él era hombre de fe. En Hebreos están los hombres de fe. Los que vieron en el horizonte a Cristo, ellos se abrazaron de Cristo, ellos se agarraron de Cristo y Dios los visitó. Por ejemplo, Abraham, él era un intercesor. La razón de la visita de Dios a Abraham fue porque Abraham tenía un corazón para interceder por sus hermanos y por eso fue que Dios, cuando él rescató a su sobrino de las manos del enemigo, le dio pan y vino. Entonces veamos pues que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es para alimentarnos. Y solo el alimento del pan y el vino es el que va a producir en nosotros que la muerte desaparezca.
Si nosotros no nos alimentamos del árbol de vida, no hay forma que nosotros seamos liberados de la muerte. Solo la vida puede absorber la muerte. Y ese es el mensaje que Dios nos presenta desde Génesis. Muy bien, vamos a concluir esta palabra en este día. Ahora, ¿quién está haciendo la obra para que nosotros seamos librados por completo? Porque tenemos que ver eso. Dile tú, Señor, abre mis ojos para saber cómo puedo yo ser liberado. Porque la Biblia tiene la revelación divina, hermano, pero si tú no la encuentras, si no la abrazas, tú estás en ceguera espiritual y no vas a saber cómo opera. ¿Quién está haciendo la obra de librarte por completo? Melquisedec, como sumo sacerdote real y divino. Él es el que está haciéndolo. Confía en él. Cree en él que lo está haciendo. Es que esto es de creer, hermano. Este asunto es para creyentes. Si tú no crees que el Señor está intercediendo por esas tus debilidades, jamás serás liberado, porque no crees. Yo creo con todo mi corazón que hoy mismo, en este momento, Cristo está intercediendo por mis debilidades para que yo sea victorioso y me manifieste glorioso. Sí, por favor, hermano, dígame, ¿cuántos versículos de la Biblia nos dicen que Cristo está intercediendo por nosotros? Solo hay dos. Solo hay dos versículos que te dicen que Cristo está intercediendo por ti. Está en Hebreos 7:25, que ya lo leímos, y el otro es Romanos 8:34. Romanos 8:34. Vamos a leer Romanos 8:34 para que veas que solo esos dos versículos dicen que Cristo está intercediendo. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo quisiera, hermano, que Dios nos abriera nuestros ojos espirituales y nos diera ese entendimiento, ese espíritu de sabiduría y de revelación. Nosotros dependemos de la intercesión del sumo sacerdote delante de Dios para que nosotros lleguemos a ser glorificados. Para que en nosotros desaparezca la vanidad, la corrupción, la esclavitud, hermano. Para que eso desaparezca, tienes que tener fe y creer que Cristo le está suplicando al Padre que te lo quite. Quizá tú me digas, hermano, ¿cuántas veces le he pedido a Dios que me quite esto? ¿Cuántas veces? Hermano, agárrate de tu sumo sacerdote. Él está de adorno si tú no lo usas. Si tú le dices, Cristo, yo sé que tú estás intercediendo por mí, por favor, pídele al Padre que me quite la vanidad. Pídele al Padre que me quite la corrupción. Pídele, por favor, por mí. Mira, a veces me piden oración a mí y yo les digo, hermano, no me pida solo oración a mí, pídale a Cristo. Porque nosotros a veces, hermano, en cosas tan elementales nos perdemos. Quizá este concepto para ti sea totalmente nuevo. Sí tenemos que pedir oración los unos por los otros, pero debemos de creer firmemente que Cristo intercede por nosotros. Y entonces tú le vas a decir a los hermanos, hermano, he pedido a Cristo que interceda. Mira, Pablo sabía todos estos secretos. Dice que él estaba enfermo y le pidió a Dios que le quitara la enfermedad y Dios le contestó, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Entonces, en esta mañana, tienes que estar consciente que hay un sacerdote que está intercediendo por nosotros. Cuando leemos Hebreos 7:25 y Romanos 8:34, esos dos versículos corresponden uno con el otro. Según Romanos 8, Cristo está intercediendo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué?
por los pobres pecadores, pero no para que los justifiquen. Hermano, Él no está orando para que nos justifiquen, no. Eso está en Romanos 4. Sí, la interpretación correcta de Romanos 8 es que Él está intercediendo para que nos glorifiquen. Por eso te dije, tienes que saber pedir porque el que pide mal no recibe. Debes de saber que le debes pedir a Cristo que interceda por ti, pero es para que te glorifiquen. En eso sí puedes pedirle. Pídele que te glorifique, que quite los efectos de la muerte en ti. Él puede. Por eso Él dice que hay intercesión. Hermanos, si nosotros pudiéramos por nuestra propia cuenta desprendernos de todos nuestras fallas, lo podríamos lograr, pero eso no se logra de esa manera. Se logra por medio de intercesión. Intercesión. ¿Para qué crees que Dios te dejó un sumo sacerdote? ¿Para qué crees? Mira, los católicos creen que el cura los puede perdonar, ¿sí? Ellos creen que el cura los puede perdonar y el cura les dice que digan unos cuantos Padres Nuestros y unos Aves Marías y que hagan ciertas cosas y que ya están perdonados, porque ellos tienen fe en su sacerdote terrenal. Nosotros no tenemos fe en ningún hombre. Nuestra fe no se funda en ningún hombre, ni tenemos nosotros nuestro fundamento con ningún hombre. Los siervos de Dios solo somos hombres que Dios usa para instruir al pueblo. Pero yo no te puedo perdonar tus pecados, ni tampoco te puedo eh, ayudar a que seas glorificado. Nada puedo hacer yo. Cuando alguien me busca a mí, por eso les dije una vez a un hermano, Carrillo es mi pastor y todo me faltará. Nosotros solo somos siervos de Dios que Dios ha puesto para instruir a la congregación. Nuestro verdadero sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro ayudador, nuestro todo es Cristo. Deposita toda tu ansiedad en Cristo, hermano. Hoy estamos hablando que Dios nos quiere salvar completamente. Pues échale mano, hermano. Échale mano al sumo sacerdote celestial porque él, su uso, el uso que le tienes que dar al sumo sacerdote celestial según el orden de Melquisedec, es que él está intercediendo para salvarte de todos los resultados de la muerte. Él es el sumo sacerdote real y divino. En otras palabras, Él es el ministro celestial. Ese es nuestro verdadero ministro. Todas las cosas que se mencionan en Romanos 8, el gemir, la vanidad, el cautiverio, la esclavitud, la corrupción y todo lo demás, son cosas que nosotros debemos matar hoy en día. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos matar eso? Por medio de darnos cuenta que nuestro sumo sacerdote está intercediendo todo el tiempo por nosotros. Mientras nosotros matamos aquí abajo, Él intercede. Sí, mientras nosotros estamos aquí peleando la batalla, Él intercede. Esa es la función de nuestro sumo sacerdote hoy día. Ese es nuestro ministro celestial. Esa es la función y tal ministro dice que nos convenía. ¿Cómo no nos va a convenir un ministro como él, hermano, si está hablando con el mero jefe? El mero jefe es el dueño de nuestras almas, el mero jefe, nuestro Padre Celestial, es el que puede lograr las cosas en nosotros. Cuando tú pones tu confianza totalmente en el sumo sacerdote celestial, Él se desborda, Él se entrega totalmente al Padre, le ruega por nosotros. Interceder es rogar. Él ruega, papaíto lindo, mira a mis hermanos, por favor, ten misericordia de ellos. A mí me llama la atención mucho, hermano, me llama mucho, mucho la atención de que esta intercesión, hermano, es algo que se vuelve práctico para nosotros, pero que a veces nosotros, por nuestra ignorancia, valga la redundancia, la ignoramos. Dime, sé sincero, ¿aprendiste algo hoy bonito? ¿Verdad que sí? Tú has orado mucho, pero
¿Le has dicho a Cristo? Señor, dile a papá que por favor. Y les decía que me sorprende porque si Dios quiere, nos quita el pecado. Si Él quiere, Él nos quita el pecado, hermano. Si Él quiere, nos quita la vanidad. Si Él quiere, nos quita todo lo que nosotros estamos recibiendo como resultado de la muerte. Si Él quiere, lo quita. Yo me recuerdo de un incidente ahí en los profetas menores donde dice que a Josué le quitaron las ropas viles. Dios te puede quitar las ropas viles, hermano. ¿Sabías tú eso? Dice que cuando a Josué le quitaron las ropas viles, dice que Satanás estaba ahí al lado, porque es Satanás, hermano, el que lo acusa a uno y el que le dice, él te sirve por esto y esto. No dice en Hebreos, hermano, que ahora que Cristo regrese, le va a quitar el pecado a Israel, hermano. Y muchos hermanos no saben que Dios tiene la capacidad de quitarnos a nosotros todos los resultados de la muerte. El resultado de la muerte es pecado. Pecado, vanidad, corrupción, esclavitud. Somos esclavos de hábitos que son del diablo, hermano. Pero Dios los puede quitar. De la noche a la mañana Dios te los puede quitar. Eso sí te lo digo. Cuando tú entiendes a Dios, cuando tú usas a Dios en una forma correcta, si le das el lugar que a Él le corresponde, porque con este mensaje estamos hablando de darle el lugar al sumo sacerdote que le corresponde. Cuando tú te acercas a Cristo como tu sumo sacerdote real y divino, echa toda tu ansiedad sobre Él. Él se encarga de presentarla ante el Padre y el Padre a Él le va a escuchar, porque Él es el Hijo amado. ¿No es la Virgen? Fíjate, muchos le piden a la Virgen, a los santos. Tienen la idea de intercesión los católicos, pero la torcieron, la desviaron. ¿Cómo vamos a honrar a Dios si nuestra intercesión está en un santo, en un cura, en un hombre, en el Papa? Dice, pídanle al Papa que ore por tal país porque está sufriendo. El Papa no puede hacer nada, hermano. Solo hay un intercesor. Ojalá, mi hermano, que este mensaje de hoy te haya saturado. Este mensaje te haya permitido entender que Cristo siempre está orando por nosotros. ¿Sí? Cristo siempre está orando por nosotros. Así que en este asunto es de el cielo intercediendo y nosotros ejercitando nuestro espíritu. El cielo intercediendo, nosotros ejercitando nuestro espíritu. ¿Cómo ejercitamos nuestro espíritu en la intercesión? ¿Cómo? ¿Cómo ejercitamos nuestro espíritu en la intercesión? Solo es hacerte uno con Él. Solo hazte uno con Él. ¿Sí? Amén. Terminemos con Lucas 22, 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. Vamos a terminar con ese versículo. Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Te das cuenta? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano, lo único que Cristo quiere en nosotros es que seamos de fe. En este caso, te estoy diciendo que tengas fe en el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es sacerdote rey y es divino. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte.
Esto es maravilloso. Lo único que Dios quiere de nosotros es fe. Fe. Por eso en Hebreos vamos a encontrar que empero sin fe es imposible agradar a Dios. Una pregunta antes de despedirnos. ¿Tú tienes fe de que Dios elimine los resultados de la muerte en ti? ¿Tienes fe? Amén. Entonces, cree lo que Cristo te está diciendo, que muchas veces te han pedido para ser zarandeado, pero que Él ruega al Padre para que tu fe no falte. Aún la fe es dada por Él. Todo es de Él, todo es por Él y todo nos lo da Él. Que Dios te bendiga en esta mañana.